Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a reunirnos para analizar los puntos que tenemos que trabajar. Nuestro genograma o árbol genealógico es una herramienta que nos ayuda muchísimo a encontrar situaciones sistémicas familiares que muchas veces nos implican y que no nos damos cuenta o no somos conscientes de toda la carga que nosotros tenemos de nuestros ancestros. Quiero ponerles un ejemplo claro. Apenas hace unos días con unos pacientes nos dimos cuenta que un chico tiene hemofilia. La hemofilia es una enfermedad autoinmune de la sangre que ataca a la propia sangre. Entonces esta enfermedad no permite la coagulación y genera sangrados internos en la persona con el riesgo de morir desangrada internamente. Es una enfermedad bastante fuerte. La sangre a un nivel emocional, un nivel psíquico, representa la felicidad. Entonces estuvimos trabajando en terapia un tiempo, pero yo le decía a este joven, seguramente hay algo en tu familia, porque él me decía, no es un mal congénito, porque en mi familia no hay hemofílicos. Le dije, bueno, vamos a ver. Y entonces hicimos una constelación y sí salió algo que tiene que ver con su familia. Estuvimos revisando con sus padres su árbol genealógico o genograma, que se llaman, se dice de diferentes maneras, pero son lo mismo. Solo que el genograma se utiliza como una herramienta de terapia. Entonces, lo que nosotros hacemos en este genograma es analizar precisamente cómo viene nuestra historia familiar. Los problemas sistémicos familiares pueden afectarnos desde 5 generaciones atrás hasta nuestra generación. Entonces, quiere decir, mi generación es mi generación con mis hermanos, es la primera generación de adelante para atrás. La segunda es mis padres, la tercera son mis abuelos, la cuarta son mis bisabuelos y la quinta son mis tatarabuelos. Entonces, en esas generaciones nosotros tenemos que revisar entre nuestro genograma cómo está nuestra historia familiar. Le comentaba a estos pacientes, vamos a mirar. Del lado materno resulta, y aquí viene el dato curioso que quiero que todos revisen. Esto solamente es un ejemplo, pero todo el mundo tiene que meterse a indagar en su sistema familiar. Recuerden que les he pedido que hagan su genograma en una cartulina. Muy importante hacerlo en cartulina porque lo vamos a llevar al retiro. Eso va a ser algo muy importante. Entonces, revisábamos en su historial. Fíjense cómo estuvo el asunto. Su bisabuela murió en el momento de parir a su abuela. Entonces, cuando la bisabuela muere, en la hora del parto, la abuela se queda al cuidado de la tatarabuela y la trata muy mal. Y entonces al tratarla muy mal, la señora vive muchos años, bueno, vive años, 77 años, pero muere de una manera trágica. Ella había tenido diabetes mucho tiempo y posteriormente tenía un problema de nefropatía diabética, que quiere decir que los riñones empezaron a enfermarse por culpa de la diabetes. Bueno, pues al momento de irse degradando los riñones con esta enfermedad, pues la señora entró en la diálisis, que la diálisis es cuando estás en un aparato que te conectan en un aparato y te purifican la sangre. Es decir, la máquina dializadora hace como la función del riñón, pero prácticamente pues no es una función natural y esto va matando a la persona emocionalmente también. Y resulta que sus hijos, esta señora que fue huérfana de madre, maltratada por su abuela, esta señora entonces trae a sus hijos
pues también ese dolor. Y sus hijos por amor, porque esto es un movimiento de amor, toman el dolor de su madre y lo cargan. Pues resulta que todos fueron diabéticos, excepto una, tuvo 4 hijos, pero una, además de la diabetes, tuvo fibromialgia. Que la fibromialgia es una enfermedad de fibromas musculares y que esto lógicamente pues genera mucho dolor. Es como si se hicieran duros los músculos. Entonces esta mujer se empezó a sentir muy mal de esta enfermedad, ahora está padeciéndola. Y la madre del chico con este padecimiento de la hemofilia, como le he comentado antes, sufrió esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple es en cierta forma parecida a la fibromialgia porque los tejidos se endurecen también, se vuelven duros y se atrofian. Entonces la persona se queda rígida y no puede moverse más. Si se dan cuenta entonces, observemos, el problema de la abuela fue proyectado a los hijos, ¿sí? A sus hijos, es decir, a esa generación, segunda generación. Y viene a impactar hasta la tercera generación con un nieto hemofílico, imagínense. Y esto es un caso de tema de enfermedad. Pueden ser otro tipo de casos, como enfermedades mentales, depresiones, epilepsias, esquizofrenia y muchos otros temas que pueden estar ahí ocultos. La pregunta es, ¿qué temas están ocultos en mi sistema familiar? ¿Qué tengo que descubrir? Normalmente nosotros no aterrizamos en papel y lápiz la información de nuestro sistema familiar, pero al hacerlo nos damos cuenta que es un mapa de nosotros mismos. Al plasmar nuestra información familiar, nos damos cuenta y nos hacemos conscientes de que hay una historia familiar del lado paterno y del lado materno, que son los que nos traen a la vida, que son los que nos comprenden, los que son ese alfa y omega que se unen para que nosotros podamos existir. Así es que creo que a todos nos interesa en gran medida trabajar e investigar con nuestro genograma cuál es nuestra historia familiar. Hace rato una de las compañeras me decía, pero es que yo no conocía a mi padre, o sea, mi padre no sé. Y otra me dijo, pues es que mi mamá fue adoptada porque fue abandonada en un camión. Sé que esas cosas no son fáciles, pero es importante buscar o indagar en nuestro sistema familiar, en nuestro árbol genealógico, para traer toda la información necesaria para estar bien. ¿De acuerdo? Los dejo con esta información y con esta meditación profunda. Que tengan paz y equilibrio. Excelente noche.